porque Cristo vive. Él vino a mi vida. Desde que Él vino a mi vida, cambió mi corazón, cambió la dirección de mi rumbo, de mi camino, y no soy el mismo. Y hoy tengo un privilegio de servirle a Él y de servirle a mis hermanos. En el libro de Lucas capítulo 24, del 1 al 7, vamos a leer la Biblia acerca de la resurrección y un párrafo donde dice: porque el que buscáis entre los muertos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya Él resucitó. Jesús Cristo no está colgado en un madero. No puedo poner algo que esté colgado en un madero y pedirle, porque Él no se quedó en la tumba para siempre. Fue colgado en ese madero, pero cuando Él murió, lo bajaron de ese madero y lo metieron en una tumba. Y al tercer día, Él resucitó. Por eso esos ángeles le dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo vive, y por eso cantaré y predicaré a un Cristo resucitado, a un Cristo que vive y permanece para siempre. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: en el primer día de semana, que es el día domingo, muy de mañana, quiere decir que como a las 4, 5, 6 de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y dice que hallaron, dice el verso, hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, resucite al tercer día. El tema es la resurrección. ¿Y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo no está muerto. Jesucristo está vivo. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es espada de dos filos que penetra lo más profundo de mi ser. Y tu palabra me enseña, tu palabra me redarguye, tu palabra me limpia, tu palabra es medicina, tu palabra es alimento a mi vida. Y en esta noche, gracias porque podemos hablar de tu palabra y no te buscamos entre los muertos, sino tú eres el que vives por los siglos de los siglos, Jesús. Gracias porque tú estás aquí. Tú estás con nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amados, hoy muchos estaban tristes porque no se celebró la Pascua, no se celebró la resurrección. A veces las iglesias se llenan el día domingo como este de resurrección, pero Jesús no es de un solo día. Jesús ha resucitado, y el que tiene a Jesús en su corazón todos los días, nosotros somos personas que le buscamos de todo corazón.
Así que nosotros, por eso la iglesia cristiana debe de estar muy, tal vez un poquito triste, porque no está asistiendo y no tenemos una coinonía con los hermanos, no tenemos esa comunión entre hermanos y adorar a Jesús juntos. Pero todo lo que hemos aprendido en otros tiempos de glorificar al Señor en adoración y exaltación y buscarle con todo nuestro corazón, todo eso que hemos hecho en otro tiempo hoy nos ha servido, porque al no mirar a muchos hermanos podemos ser adoradores en espíritu y en verdad a Jesús, ahí con nuestra familia, poder glorificar el nombre del Señor. Dice la Biblia que estas mujeres, por eso el ministerio de la mujer, las mujeres, aquí hay un grupo de mujeres, tremendas mujeres de Dios aquí en el ministerio del tabernáculo, mujeres de Dios que buscan a Dios, mujeres de Dios que me han llamado: pastor, envíeme nombres de todos los diáconos, de todos los músicos, y queremos estar orando, intercediendo. Hay un grupo de intercesión de mujeres aquí que están velando, que están orando por la iglesia. Gloria a Dios por las mujeres que no solamente oran por la iglesia, oran por su esposo, oran por su familia. Hay mujeres aquí con ese espíritu de poder, porque Dios nos ha dado ese espíritu de poder, porque el evangelio es poder de Dios. Y nosotros predicamos a un Cristo resucitado, no a un Cristo muerto. Por eso, hermano, un milagro se celebra. Un milagro, cuando sucede un milagro debemos de estar contentos. Cuando nosotros miramos que cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa y había un cojo en la entrada del templo que por muchos años no caminó, pero en ese día le dice: no tenemos oro ni plata, sino lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre dice que se levantó y no estuvo quieto. Aquel hombre dice que saltaba. Aquel hombre dice que se gozaba. Porque si no podía caminar, hoy caminaba, había un milagro. Y por eso cuando hay un milagro hay regocijo, hay alegría, hay gozo en nuestro corazón. Por eso a los que hemos aceptado a Jesús y conocemos a un Cristo resucitado, un Cristo vivo, no podemos estar callados. Por eso nos alegramos, por eso gritamos, por eso danzamos, por eso cantamos. Por eso hay muchos que nos envidian, porque nosotros en todo tiempo, en toda hora, estamos celebrando una gran victoria, que Jesús se levantó entre los muertos. Mi Cristo no está muerto. Así como estas mujeres que fueron al sepulcro queriendo ungir al maestro, al cuerpo que estaba muerto en esa tumba. Pero cuando llegaron, su sorpresa, esa tumba estaba vacía. Dios me ha dado el privilegio, y algunos hermanos que han ido conmigo a Jerusalén. Bendita Jerusalén, bendita ciudad de Jerusalén, la tengo dentro de mi mente y dentro de mi corazón, y oramos por Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy preciosa, una ciudad que fue escogida por Dios, aleluya. Y por eso Dios en su palabra dice que hay otra Jerusalén, que es la nueva Jerusalén. Pero esa Jerusalén donde está aquella tumba, yo entré a esa tumba. Y si no fuese ese lugar, pero yo ya miré que esa tumba que está ahí, dicen que ahí fue puesto el Señor, en ese jardín de un hermano llamado José de Arimatea. Cuando llegamos a esa tumba, todo el mundo, son millones y millones de personas que visitan esa tumba, y para asesorarse, aleluya, tal vez no para ir a investigar si el cuerpo está, porque sabemos que ese cuerpo no está en esa tumba, pero vamos a ver esa tumba, que esa tumba está vacía. Y aquellas mujeres que llegaron a aquella tumba encontraron una tumba vacía. ¿Cómo estas mujeres? La sorpresa que cuando ellas llegan, la piedra ya había sido removida de esa tumba. Y la sorpresa que el cuerpo no está ahí. Y se ponen dos varones
con vestiduras resplandecientes. Y las mujeres se asombraron, estuvieron perplejas de ver una escena, no encontrar el cuerpo. Y aquellos ángeles, aquellos varones le dijeron: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya el Señor les había hablado antes de salir de Galilea, antes de venir a Jerusalén. Allá en Galilea, Él les explicó que iba a ser entregado en las manos de hombres pecadores, que lo iban a crucificar en una cruz. Pero también les explicó que iba a resucitar al tercer día. Les está explicando: Jesús vive. Ya se cumplió lo que dice la Escritura. Porque ahí nosotros miramos que en el libro de Salmos, gloria a Jesús, nos habla en el libro de Salmos, capítulo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era lo que era profetizado en uno de los salmos: que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que el santo vea corrupción. Jesús había muerto, pero había una promesa. En la Escritura hablaba que el Hijo de Dios iba a resucitar entre los muertos al tercer día. Y los ángeles, aquellos varones, les están explicando a aquellas mujeres. Él se los declaró, diciendo que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, y que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. A mí me encanta Jesús. Tuvo que cumplir las Escrituras, porque desde Génesis se había profetizado, desde Génesis 3:15, que alguien iba a morir por nosotros. El primer Adán pecó, pero el postrer Adán fue perfecto, fue limpio. Él es el cordero inmolado, sin mancha y sin arruga, que murió por usted y por mí en la cruz. Y Él no cometió pecado. Hicieron una gran injusticia. Por eso en la cruz Él fue llevado, en lugar mío, en lugar suyo. Él fue llevado a esa cruz y Él se puso por nosotros en esa cruz, para pagar nuestra deuda, para pagar todas las injusticias de nosotros. Porque todo aquel que le acepta como su Señor y Salvador, Él murió por usted, Él murió por mí, por los pecadores, por aquellos que se arrepienten. Era necesario que Él fuera colgado en ese madero. Era necesario que Él padeciese por nosotros. Pero cuando Él murió, la Escritura habla cómo los discípulos salieron tristes y estaban encerrados como nosotros ahora. Muchos por miedo, porque decían: así mataron al maestro, ¿qué no pueden hacer contra nosotros? Hay una escritura y que miro muy poco con esto. Hay una escritura en Mateo 27. Quiero leerles 27 de Mateo, verso 50. La Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 50.
Mire lo que la Biblia nos dice. Mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mire, cuando Jesús murió en la cruz, dice en el verso 51, y he aquí el velo del templo fue rasgado, se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salió de los sepulcros. Después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y apareció a muchos. Mire qué tremendo, qué preciosa la escritura. Nos enseña que cuando él murió se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo, de arriba hacia abajo, tembló la tierra, las rocas se partieron, dice el verso 51, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Todo el acontecimiento que hubo cuando él murió. Y la Biblia también me dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vuelvo a leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que queremos decirle a usted en este momento es que cuando aquellas mujeres llegaron al sepulcro estaba vacío, no encontraron el cuerpo. Pero cuando Jesús murió, suspiró en la cruz, en ese instante que aquellos muertos salieron de las tumbas, aquellas rocas se partieron, aquel temblor que hubo cuando aquel velo del templo se rasgó de hacia arriba hacia abajo, que fue el acceso que nos da el Señor para hablar con el Padre. Lo que sucedió cuando Jesús suspiró también fue a lo más profundo de la tierra y tomó la cautividad de los hombres. Y no solamente bajó a las partes más bajas de la tierra, sino que subió a lo más alto de los cielos. ¿Qué queremos decir? Jesús al morir fue a dar testimonio de que él era el Cristo. Fue a decirle a Abraham, a Isaac, a Jacob. Fue a dar testimonio a los profetas de que lo que ellos habían profetizado ya había sucedido. Que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Que él era la resurrección y la vida. Entonces, Jesús al morir fue a las partes más bajas, pero subió y se fue a sentar a la diestra del Padre. Él es el que llena todo. Para Él fueron hechos los cielos. Para Él fue hecha toda adoración y toda alabanza. Para Él fueron hechos las estrellas. Todo lo que existe fue hecho para Él, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1. Porque Él es el verbo, el primero. Dicen el verbo era con Dios y Dios era, aleluya. Y Dios es el verbo. Jesucristo es Dios. Para Él fueron hechas todas las cosas. El que resucitó y vive es el Cristo. Predicamos a un Cristo resucitado. Aún muriendo en la cruz del Calvario, Él siguió dando testimonio que Él era el Hijo de Dios.
nosotros podemos ver que Él se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles empezaron a predicar a un Cristo resucitado. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, predicamos que el evangelio es poder de Dios. Me han dicho, ¿por qué usted no puede predicar tranquilo? ¿Por qué usted no puede? Es que hay un poder, una unción del Espíritu Santo dentro de mí, que a veces no hablamos nosotros, sino es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y tenemos una fuerza del poder de su presencia dentro de nosotros, que quisiéramos gritarle a los cuatro extremos, diciendo que Cristo es el Señor, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y a Él estamos predicándole hoy a usted, a un Cristo que vive, a un Cristo que es la vida y es la resurrección. Porque muchos todavía buscan entre los muertos a alguien que vive. Los discípulos predicaban, los apóstoles predicaban a un Cristo resucitado. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 33, que dice que los apóstoles, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Mire, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Esto está en el libro de Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y dice, y abundante gracias era sobre todos ellos. Y seguimos predicando. Y seguimos dando testimonio. La resurrección del Señor Jesús. Tuve el privilegio de estar en esa tumba. Fue una bendición para mi vida. Ir al paderón donde es el Gólgota, donde fue crucificado. Pero también tuve el privilegio de ir a ver una cueva, una tumba vacía. Y esa misma predicación estaban presentando los apóstoles a un Cristo que había resucitado. Si nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 39. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 39 y 40. Ellos hablaban y decían, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea hasta Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Mire lo que los apóstoles predicaban. Ellos decían, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea hasta Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Pero dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es que no se le presentó a todos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dice ellos, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitarse, después de que resucitó de los muertos. Mire, los apóstoles estaban dando testimonio que dice, aleluya, nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo desde la tierra de Judea hasta Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó entre los muertos. Los apóstoles estaban dando testimonio. Por eso, mire, nuestra doctrina tiene que estar plasmada en el Evangelio y en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros creemos lo que los apóstoles dicen, que Jesús resucitó de entre los muertos. Nosotros damos testimonio que Él resucitó. Nosotros comimos y bebimos con Él después de que Él se levantó entre los muertos. Mire,
Qué lindo, una enseñanza más que el Señor nos da aquí, que después de que Él se levantó entre los muertos, como quien dice, miren mis manos, miren que yo soy de hueso y carne, comamos. Comió con los discípulos. Ese es el Cristo que ellos predicaban. Nosotros podemos mirar en San Juan capítulo 21. Verso 9 y el verso 10 del capítulo 21 de San Juan. Dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y dice el Señor Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Qué tremendo el Señor Jesús. Estamos hablando de un Cristo que ya resucitó de entre los muertos. Dice que Jesús, después de que resucitó de entre los muertos, comió y bebió con sus discípulos. Me impacta esta historia de los discípulos. En el capítulo 21 del verso 3 dice la Biblia que Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Le dijo a sus compañeros discípulos, que ahora son los apóstoles. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se apareció Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y echando, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Nosotros miramos esta historia muy preciosa. Los discípulos, después que el Señor había muerto, eran pescadores. Volvieron a ir al mar. Y el Señor ahí se les aparece y les pide a ellos algo de comer. No le habían reconocido. Cuando miraron que el Señor les dijo: echen la red otra, y echaron la red a la mano derecha, y esa red dice que venía llena de peces, y Pedro reconoció que era Jesús, se avergonzó y se tiró al mar. No voy a predicar acerca de esto. Aquí podemos sacar muchas conclusiones de por qué Pedro estaba pescando nuevamente, pero lo que quiero decirles es que dice ahí en el verso 9 y 10: y al descender, cuando ellos salieron del mar, dice que a tierra, dice, vinieron y vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Miramos a Jesús cocinando después de haber resucitado. Tenía un pez y tenía pan. Y todavía le dicen: traigan de lo que pescaron el día de hoy. Vamos a hacer una cena. Ahí viene la historia cuando otra vez se le aparece a Pedro, porque Pedro le había negado 3 veces antes que él muriera. Ahora también 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Aún el Señor te dice a ti: te amo, si tú verdaderamente le amas. No vamos a predicar ahí: tú sabes si lo amas, porque Pedro le dijo cada vez que le decía: tú sabes, Señor, que te amo. Y podemos decirle hoy: Cristo vive. No podemos buscar a alguien entre los muertos, a alguien que vive. Él murió y resucitó, se le apareció a sus discípulos, comió y bebió con ellos, y eso que ellos hicieron con el Señor lo estaban testificando ahora, y se le apareció a los que el Señor quiso aparecérseles. La Biblia dice también en el libro de Marcos capítulo 16, 9, aparición de Jesús después de la resurrección, se le aparece también a María Magdalena.
Dice en el capítulo 16, verso 9 de Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Qué privilegio tuvo esa mujer. Esa es la primera que se le está apareciendo a Jesús. Qué susto se dio esa mujer al mirar a Jesús resucitado. Ese es el testimonio, eso es lo que testificaban los apóstoles en Judea, en Samaria, en Jerusalén, al Cristo que se había levantado entre los muertos y que había comido con ellos. Se le apareció a Magdalena. Y también en el capítulo 28 del libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versos 9 y 10, Mateo capítulo 28, versos del 9 al 10, dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y dice, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Aquí estamos mirando una escritura que también se le aparece a otras mujeres, para que las mujeres vayan y den testimonio que Él ha resucitado. Estamos hablando que Jesús resucitó. Cristo no está muerto. Por eso comencé a cantar, Cristo no está muerto, Él está vivo. Yo lo siento en mis manos. No lo puedo ver con mis ojos físicos. No lo puedo palpar, no puedo tocar su rostro. Pero lo siento cuando yo canto, cuando yo le alabo. Lo siento dentro de mí. Porque Cristo está vivo. Me gusta esta otra escritura. He predicado a veces aquí. De los 2 discípulos, a 2 discípulos que se les aparece en el camino. Pero quiero enfatizar el verso 30 al 32. Lucas 24, 30 al 32. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire el verso 31. Entonces dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero mire el verso 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la escritura. Eran 2 discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, que venían tristes, platicando uno al otro, diciendo, conocimos a Jesús, miramos los milagros, miramos todo lo que Él hizo en Galilea, en Samaria, todo lo que Él hizo, pero qué tremendo lo que pasó, lo mataron, lo colgaron, está muerto. Pero Jesús se les aparece a estos 2 discípulos en el camino, empieza a platicar. Aún ellos le dicen, oye, ¿cómo un forastero en Jerusalén no sabe lo que sucedió? Tremendo lo que ha sucedido en Jerusalén y tú no lo sabes. Y Jesús empezó a abrirles la palabra, a enseñarles de la palabra de Dios. Hasta que llegaron a un lugar, lo invitaron, quédate, no te vayas. Y cuando Él partió el pan y dio gracias, reconocieron que aquel que andaba con ellos era Jesús. Y se empezaron a decir el uno al otro, wow, cuando Él hablaba,
ardía nuestro corazón. Sentíamos su presencia. No sabíamos que Él estaba con nosotros. Por eso es que cuando escuchamos su palabra, cuando oímos de Jesús, hay algo que arde en nuestro corazón. El fuego de su espíritu arde dentro de nosotros cuando oímos del evangelio de Jesús. Porque el evangelio son buenas nuevas. Jesús resucitó. Jesús vive, está con nosotros. Y por eso, si Jesús vive contigo, Jesús está dentro de mí, no estoy muerto, yo vivo. Un muerto no puede alabar a Dios. Un muerto no puede glorificar a Dios. Un muerto no puede estar viviendo una vida santa. Aleluya. Pero uno que vive, uno que siente su presencia, se aparta del pecado y vive en luz, porque Jesús es vida. Él es la vida y es la resurrección. Se le apareció a sus discípulos en la playa. Se le apareció a Magdalena. Se le apareció a 2 discípulos de Jerusalén, a Emaús. Pero no se queda ahí. Dice la escritura en 1 de Corintios, capítulo 15 de 1 de Corintios, desde el verso 3. Escúcheme lo que dice el verso 3 del capítulo 15 de 1 de Corintios. Vamos a leer al verso 9. Porque dice el apóstol Pablo ya a los corintios, le empieza a contar, les empieza a enseñar, les empieza a predicar. Y les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. En el verso 6, después dice, apareció, oiga muy bien, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está predicando, está enseñando. Dice, asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados en ese madero, porque eso lo decía la Escritura. Pero también la Escritura nos relata que Él iba a resucitar al tercer día, conforme a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñaban, los profetas habían enseñado que iba alguien a morir por nosotros, pero ese mismo que iba a morir iba a resucitar al tercer día. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, porque él empieza a decir en el verso 5 que se le apareció a Cefas y después a 12. Si vamos a ver, ya son 13 ahí. Después dice se le apareció a 500, ya son 513. Algunos viven aún y otros dice ya duermen. Si vamos 13. Ahora dice que a Jacob ya son 14. Después a todos los apóstoles, que son 11. Ya estamos mirando que ya hay 26 personas. Y al último de todos, como un abortivo, mire, se le apareció a muchas personas después de resucitar. Y eso era lo que predicaban los apóstoles en el libro de Hechos. Predicaban a un Cristo que se había levantado. Ellos mismos les decían, a ese Cristo que ustedes crucificaron, a ese Cristo que fue colgado en el madero, también murió, pero resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos, comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Porque no solamente se le apareció a uno,
se le apareció conforme a los que Dios había escogido para aparecérselo. No se le iba a aparecer a cualquiera. Y ellos estaban dando testimonio que Jesús murió pero resucitó al tercer día. El apóstol Pablo me sorprende. Él dice en el verso 8: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser apóstol. Usted sabe la historia de la conversión del apóstol Pablo. No tenemos tanto tiempo de hablar en esta hora de él, pero él está enseñando y está testificando y está predicando que no solamente se le apareció a él, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a todas las personas que hemos hablado ahorita, a 2 discípulos que iban en camino, se le apareció a los 11 discípulos, se le apareció a 500 personas a la vez. Pero también había un hombre que perseguía la iglesia, que era Saulo de Tarso, que ahora es llamado Pablo. Ya no es Saulo. Saulo era el que perseguía la iglesia. Por eso en el libro de Hechos capítulo 9 dice la Biblia, mire cómo fue que se le apareció Jesús a Pablo o a Saulo. Hechos capítulo 9 verso 4 al 6. Dice la Biblia en el verso 4: y cayeron, dice, y cayendo en tierra, no sé de dónde venía Pablo, caballo, camello, pero dice que cayó a tierra. Cayendo en tierra, oiga, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice el verso 6: y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Al último que se le apareció fue a Saulo, que ahora es llamado Pablo. Y usted sabe la historia, que Dios manda a un hombre a orar por él, Ananías, porque él, cuando cayó en tierra, quedó ciego. Él era el que perseguía, aquel hombre celoso de las escrituras del Antiguo Testamento, que él no creía en la resurrección de Jesús. Él tenía autoridad para perseguir a los cristianos que predicaban de la resurrección de Jesús. Aquellos que estaban predicando: aquel que ustedes colgaron en el madero resucitó al tercer día. Aleluya. Y la gente se iba convirtiendo a Jesús. Y Saulo de Tarso, que era un estudiante de las escrituras, bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel, que tenía autoridad para decidir y aprender a los cristianos que andaban predicando. Él estuvo en la presencia cuando mataron a Esteban y lo apedrearon, porque fue un hombre que predicó el evangelio. Fue un hombre que miró a Jesús sentado a la diestra del Padre, porque se le abrieron los cielos cuando él murió por causa de Jesús. Ahora se le está apareciendo a Saulo, y desde ahí ya no se llama Saulo, se llama el apóstol Pablo. Por eso él dice: yo soy el más pequeño, y si quiere, aleluya, y no creo que soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Estamos hablando de un Cristo que resucitó de entre los muertos. Estamos celebrando, siempre que nosotros hacemos un servicio para Dios, un culto a Dios, celebramos que Cristo vive, que Cristo está con nosotros. A un Cristo que le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Jesús no solo está los domingos, Jesús está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Jesús está con nosotros, Él vive. Pero como no lo miramos,
Somos como Tomás, porque Tomás, cuando se le apareció al Señor, dice que cuando se le apareció a Dios discípulo no estaba Tomás. Y cuando los discípulos le contaron que habían visto a Jesús, no creyó. Pero cuando Jesús entró, le dijo: Tomás, ven y toca. Aquí están mis heridas. Porque ellos pensaban que era un espíritu. Y le dijo el Señor: un espíritu no tiene carne, no tiene huesos. Y yo tengo carne y tengo huesos. Me levanté entre los muertos. Ese mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que nos va a dar y nos está dando vida a nosotros. Jesús, Él es la resurrección. Él es la vida y la resurrección. Él dijo unas palabras. Ahora voy para con ustedes. Cristo vive. Y vamos a predicar que Jesucristo vive, que Él puede sanar enfermos, que Él puede liberar al cautivo, que Él te puede dar salvación, te puede liberar y te puede sanar. Porque estas señales seguirán sucediendo porque hay un Cristo vivo. Cristo no está muerto. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo que sanó al ciego Bartimeo, puede sanar al ciego en estos tiempos. Puede levantar a otro Lázaro en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Jesús es la vida y es la resurrección. Todo aquel que se entrega a Jesús tiene vida. Mire lo que Jesús declaró antes en San Juan capítulo 5 verso 24 al 25. Ya voy a estar terminando. Estoy hablando de la resurrección. No busques entre los muertos al que vive. Yo por eso no me puedo arrodillar delante de alguien, de algo que puedan ver mis ojos. Jesús ha prometido estar conmigo. Y por eso los adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. No tenemos que mirar algo para adorar. Nosotros adoramos al que hizo los cielos y la tierra. Adoramos al Hijo de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 5, la resurrección como promesa a los que creemos en Él. Si Él se levantó entre los muertos, Él es la primicia de los que se levantaron entre los muertos. Usted y yo también vamos a levantarnos un día para tener vida eterna. La Biblia dice en San Juan capítulo 5 versos 24 y 24, mire lo que Jesús declaró: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye, el que oye su palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, dice el verso 25. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Si Jesús resucitó de entre los muertos, Él es la resurrección. Y todos los que creen en Él, los que aceptan a Jesús, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Si usted acepta a Jesús como su Señor, hay una promesa de resurrección de entre los muertos. Él ya resucitó de entre los muertos. Ahora le toca a usted, me toca a mí. Tenemos una gran esperanza gloriosa. Tenemos una promesa gloriosa. Por eso nosotros tenemos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Porque nosotros estamos seguros en las promesas, en la palabra del Señor. Porque Él realmente nos dijo, dice que no vendremos a condenación, mas hemos de pasado de muerte a vida. Continúo, dice la Biblia en San Juan 6:39 al 40, ya voy terminando. Así que si usted busca un cuerpo, no lo va a encontrar. Él está sentado a la diestra del Padre. Allá nuestro abogado.
Nadie viene al Padre si no es por Él. Dice la Biblia en San Juan 6:39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diese, no pierda yo nada, sino que lo que sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién va a resucitar? Jesús va a resucitar a todos en el día postrero. En el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza gloriosa. Cristo se levantó entre los muertos. Hoy lo están celebrando y lo celebra todo el mundo que resucitó. Muchos hacen penitencias, muchos hacen cosas en estos días. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y vivir en santidad, obedecer su palabra en todo tiempo, porque no podemos jugar que hoy creemos que Él murió y resucitó y mañana caemos otra vez al vicio, mañana caemos otra vez a la transgresión, jugamos a ser cristianos. No, tenemos que aceptarle y pedirle al Señor vivir una vida de santidad delante de Él, amarlo, ser su discípulo. San Juan capítulo 11 verso 25. Mire lo que el Señor declara. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Dice, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viene y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Me están escuchando? Él es la resurrección. Y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Eso se le llama vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué es que seguimos a Jesús? Porque Él es la resurrección, Él es la vida. Él ya resucitó entre los muertos, Él vive. Por eso servimos a un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Pero ahora la promesa es para nosotros. El que cree en Él, el que le obedece a Él, Él promete que no va a morir eternamente. ¿Crees tú esto? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Quieres vivir una eternidad con Jesús? Él ya resucitó. Conforme a la Escritura, Él murió y Él resucitó al tercer día. Y no podemos buscar entre los muertos al que vive. Él ya resucitó entre los muertos. Él se le apareció a Cefas, Él se le apareció a 500, se le apareció a Santiago, se le apareció a 500 y a María Magdalena. Él se le apareció, dio testimonio y los apóstoles empezaron a dar testimonio de que Cristo murió y resucitó y que después de resucitar comió con ellos. Pero ahora Jesús nos dice, el que cree en mí, cree al que me envió, tendrá vida eterna, pasará de muerte a vida. Y termino con esto. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Eso es lo más glorioso que estamos esperando, iglesia. A ese Cristo que hoy se celebra, que resucitó un día domingo y que se le apareció a estas mujeres, se le aparecieron a 500 hermanos. Ese mismo Cristo glorioso está esperando con ansia, aleluya, a una iglesia gloriosa, aleluya, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se está vistiendo de lino fino, aleluya, de tela resplandeciente, aleluya, que está haciendo justicia, que se está viviendo en santidad. Usted y yo ahora tenemos que vivir una vida como, aleluya, la vivió el Hijo de Dios en la tierra. Y mire esa palabra gloriosa de esperanza. El apóstol Pablo habla a las tesalónicas y dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, estamos hablando de Jesús, con voz de mando. ¿Cómo será esa voz?
Hay muchos que quieren que nosotros hablemos despacito porque son nerviosos. Pero dice que ahí va a haber una voz de mando, con voz de arcángel. Mire, dos voces, voz de mando con voz de arcángel. Y no solo eso, una trompeta de Dios. Y trompeta de Dios. Dice que Él descenderá del cielo. Y ahí está la promesa más gloriosa, que no vamos a morir eternamente. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No tiene usted una gran esperanza de estar en Cristo? Cristo es la vida, es la resurrección. Él cumplió, Él sufrió, fue maltratado, fue llevado a un madero, sufrió golpes en su cara, fue latigado en su espalda, derramó su sangre por usted y por mí, pagó un precio en la cruz que usted y yo teníamos que pagar, pero no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Ahora estamos esperando esa mañana gloriosa, o esa tarde gloriosa, o esa noche gloriosa, porque para unos va a ser noche, para otros va a ser mañana, para otros va a ser mediodía, cuando el príncipe de los pastores, cuando el Cristo de la gloria, cuando el Cristo resucitado aparezca en las nubes, y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aleluya, descenderá. Y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Y los que estén en vida, dice la Escritura, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos levantados a las nubes al encuentro de aquel que resucitó entre los muertos. Y lo miraremos cara a cara. Aleluya. Y estaremos con Él, porque entraremos a la gloria misma de Él. Estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos en la cena del Cordero. Y estaremos en un tribunal de Cristo, para recibir a cada quien su galardón según su trabajo y lo que haya hecho por la causa del Cristo resucitado aquí en la tierra. Tenemos que seguir predicando. Cristo no está muerto, Cristo vive. Y si Cristo vive, nosotros sabemos que tenemos que caminar de una manera santa delante de Él, para si Él aparece, tengamos vida eterna. Yo hago ahora mismo una reflexión a tu vida. Te has desviado, estás haciendo lo incorrecto delante de Él. Los ojos de los hombres te puedes esconder de ellos, pero los ojos de Dios no te puedes esconder. Si estás haciendo lo malo, eres una persona inmoral. Estás en adulterio, en fornicación. Estás robando. Estás haciendo injusticia. Eres una persona avara, quitándole, haciendo malos negocios a tu prójimo. Y dices conocer a Dios. Yo no te puedo decir ora 10 minutos para que tus pecados sean borrados y vuelvas otra vez a hacer lo mismo. Tienes que arrepentirte delante de Jesús y decirle: Señor, tú que te levantaste de entre los muertos, límpiame, lávame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, borra mis pecados, porque Él es fiel y justo para limpiar y borrarte de toda maldad. Solo Jesús. Si tú le clamas en este momento diciéndole: Jesús, límpiame y borra mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Él ahorita mismo, si tú abres tu corazón, Él tocó con su palabra tu corazón. Y si abriste tu corazón con esta palabra, déjalo entrar a tu vida y dile: Señor, quiero que habites dentro de mi corazón.
transforma mi corazón. Ahí es donde yo maquino cosas que me hacen daño a mí mismo y hago daño a mi prójimo y te doy la espalda. Pero si tú entras aquí y me limpias, quiero ser salvo. Perdóname, límpiame mis maldades. Entra hoy a mi casa, entra a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Solo esa oración de fe que tú haces ahorita hace que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. El único que lo puede hacer escribir se llama Jesús, el que resucitó entre los muertos, al que aquellas mujeres lo buscaron y ya no estaba su cuerpo. Lo encontraron vivo, se les apareció vivo. Aquellas mujeres se tiraron a sus pies para adorarle. Tú ahora también tírate a sus pies y diciéndole: Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi vida eterna. Solo tú puedes limpiar mis pecados, solo puedes liberarme de esto que está en mi vida. Si tienes un vicio, ese vicio para Jesús, ahora mismo, si tú crees de todo corazón que Jesús te puede liberar, Jesús te libera de ese vicio que te ha tenido por mucho tiempo. En el nombre de Jesús. Y si tienes una mujer que no es tu esposa, suéltala porque no te pertenece. Para entrar a vida eterna tienes que dejar cosas que no le agradan a Dios. Suelta lo que no le agrada a Dios y ven a Jesús. Acéptalo como tu Señor y Salvador y Él te está dando vida eterna. Dice el Señor: el que a mí viene no lo echa fuera Él nunca. Él está para salvarte. Él es la vida y es la resurrección. Dios te bendiga. De que llevamos una palabra, y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y esperamos que esa palabra pueda producir en ti vida y vida abundante en el nombre de Jesús. He vencido el mundo para que tengan paz. La palabra dice que la sangre de Cristo tiene poder para proteger tu vida y la vida de tu familia. Que el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, esté como cobertura en tu vida. Tú eres bendito en la ciudad, bendito en tu casa, bendito en esta iglesia cuando regreses. Bendito es tu salir y tu entrar. Benditos son tus alimentos con tu familia. Dios te va a dar abundancia de alimentos mientras pase esta crisis. Dios está con nosotros, pueblo. Recibe esa bendición, de esa cobertura. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor está con nosotros como pastor. Él es la fuente de bendición para nosotros. Y no hay ningún arma forjada que prospere sobre la vida de los ungidos del Señor. Dios está como poderoso gigante, como escudo alrededor de nosotros. Él nos tiene sostenido de nuestra mano derecha. Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos bendiga, nos prospere, nos pelee por nosotros y haga resplandecer su gloria sobre nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, todo lo podemos en ese nombre que es sobre todo nombre. Y nada nos puede apartar de su amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni el presente, ni el futuro. Ni cuchillo, ni hambre. Y podemos mencionar muchas cosas. Nada nos puede apartar. Ni esta crisis que estamos pasando. Más que nunca decimos: Jesús, te amamos y tú estás con tu pueblo, con poder y gloria. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios te bendiga. Amén y amén.